3 relatos de terror de brujería. Número 1. Su propia abuela se lo quería llevar. Mi mamá tiene una historia un tanto peculiar y aterradora. Cuando la relata, menciona que nunca ha logrado comprender cómo es posible que, de alguna manera, dentro de la propia familia, haya personas que solo desean hacer daño. Pero bueno, todo empieza porque en la familia de mi mamá hay una tía que es una mujer bastante misteriosa y hasta cierto punto, su sola presencia siempre ha generado desconfianza y temor. Desde que mi mamá era pequeña, en la vecindad se decía que esa tía era una bruja que practicaba la brujería y la hechicería. Al principio mi mamá no creía en nada de eso y pensaba que eran solo chismes de la gente. Esta tía de mi mamá tiene una hija, por lo tanto es prima de mi mamá, y desde niñas han sido muy cercanas, tanto que incluso la gente pensaba que eran hermanas. Ellas dos siempre estaban juntas y se divertían mucho, pero cuando mi mamá quería ir a visitar a su prima, mi abuela siempre se lo prohibía debido a los rumores sobre su tía. En esa etapa, mi mamá nunca pudo estar segura de si su tía era como todos decían. Sin embargo, a lo largo de su vida, hubo 2 eventos que la hicieron cambiar de opinión. El primero ocurrió con el tiempo, exactamente en el año 2002, cuando ella, su prima y la esposa del hermano de mi mamá quedaron embarazadas. Lo extraño fue que esa tía, a la que tachaban de bruja, le advirtió a mi mamá que todos los bebés serían 8 mesinos y que si no se cuidaban, algo malo podría pasarles. Por increíble que parezca, lo que dijo esa mujer se cumplió al pie de la letra. Todos nosotros, mis primos y yo, nacimos alrededor del 2003 como 8 mesinos y nos llevamos 18 días de diferencia. Uno nació en junio, yo en julio y el otro en agosto. Y lo más curioso es que el embarazo de nuestras mamás estuvo en riesgo. Mi mamá lo tomó como una simple coincidencia, pero con el tiempo llegó el segundo suceso allá por el 2007. En ese año, su prima organizó una pequeña celebración para festejar el 4º cumpleaños de su hijo. Durante esa fiesta, la tía bruja le obsequió un oso de peluche enorme a su nieto. Mi primo quedó fascinado con ese gran peluche e incluso decidió llevarlo consigo para dormir. Toda mi familia asistió a ese evento y esa misma noche nuestro automóvil sufrió una avería, impidiéndonos regresar a casa. Nos vimos obligados a pasar la noche en casa de su prima y mi mamá recuerda haber sentido una sensación de peligro en el aire. Por lo tanto, estuvo muy atenta a mí, ya que me quedé a dormir en la sala. El tiempo pasó y en la madrugada mi primo comenzó a gritar desesperadamente. Personalmente no escuché nada, ya que esa noche, de manera extraña, dormí profundamente. Al escuchar los gritos, mis padres se levantaron asustados y corrieron al cuarto de mi primo. También estaban presentes sus padres. Intentaron abrir la puerta, pero estaba trabada. Mi padre tuvo que forzarla, y mi mamá relata que fue la única que pudo entrar. Al hacerlo, avistó una sombra oscura que tiraba del pie de mi primo. Esa extraña figura se esfumó por la ventana y mi primo lloraba de miedo. Mientras tanto, los demás no pudieron entrar al cuarto, ya que sintieron como una especie de barrera invisible que les bloqueaba el paso. Cuando mi mamá buscó aquel peluche que la abuela de mi primo le había regalado, no lo encontró en su lugar habitual. Tras una búsqueda exhaustiva, lo halló debajo de la cama. Al sacarlo de allí, lo llevó al patio trasero y tuvo la corazonada de que algo no estaba bien con ese juguete. Decidió entonces abrirlo y dentro encontró una vela negra y una bolsa con objetos extraños. Sin dudarlo, mi mamá optó por rezar y luego quemar el peluche. Lo verdaderamente aterrador ocurrió días después, cuando la tía bruja se topó con mi mamá y notó que tenía parte de la cara quemada. Fue entonces cuando mi mamá se percató de que los rumores sobre ella eran ciertos. No obstante, nunca entendió por qué esa mujer intentaba dañar a su propia familia, ni cómo su prima no se dio cuenta de los intentos de su propia madre por lastimar a su hijo.
Han pasado muchos años desde aquellos sucesos y nosotros nos mudamos a otro vecindario dejando de relacionarnos con esa familia. Por tanto, mi mamá ya no supo si ocurrió algo más con esa tía bruja. Número 2. Protegiendo a mi hijo de lo sobrenatural. Mi relato es un tanto largo, pero antes de adentrarme en él, quiero expresarles que solía considerarme un individuo muy incrédulo. No albergaba creencia alguna en lo relacionado con lo sobrenatural o la hechicería. Sin embargo, después de la experiencia que estoy a punto de narrarles, mi perspectiva acerca de esos temas sufrió un cambio drástico. Lo que viví junto a mi familia fue impactante y aterrador. Proveniente de Oaxaca, este suceso tuvo lugar hace unos 7 u 8 años atrás. En aquel entonces, mi esposa, nuestro primogénito de apenas 4 años y yo compartíamos la misma habitación. Recuerdo que cierta noche, después de que nuestro hijo se quedara dormido tras jugar un rato, mi esposa y yo nos acomodamos en nuestra cama para ver la televisión. Hasta ese momento, todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, de repente nuestro hijo se incorporó de la cama de manera súbita y empezó a llorar y reír al mismo tiempo. Esta risa era extraña y un tanto escalofriante, acompañada de sollozos y alaridos. Sorprendidos y consternados, nos levantamos precipitadamente de la cama y le pregunté qué le ocurría, si había tenido una pesadilla o por qué se encontraba entre risas y lágrimas simultáneas. Con dificultad nos respondió: «Papá, no quiero reírme, pero me estoy riendo». Esta contestación nos inquietó aún más, aunque por un instante contemplé la posibilidad de que fuera simplemente un berrinche o algo por el estilo. Con el paso de los minutos, nuestro hijo se fue tranquilizando y de manera extraña volvió a acomodarse y se quedó dormido nuevamente. Mi esposa y yo consideramos entonces que tal vez nuestro hijo era sonámbulo o que verdaderamente había tenido una pesadilla. En ese instante, nunca pasó por mi mente que lo que estábamos presenciando pudiera tratarse de alguna brujería, ya que, como mencioné al principio, yo era una persona muy incrédula. Sin embargo, mi esposa siempre ha sido muy devota de la fe católica. En fin, esa noche no realizamos ninguna otra actividad, aunque nos quedamos sumamente intrigados y un poco inquietos por lo que habíamos presenciado. Al día siguiente, pero un poco más tarde, mi hijo volvió a despertarse. Esta vez me alarmé mucho más porque, mientras sollozaba y reía al mismo tiempo, señalaba con el dedo hacia un espejo que teníamos justo enfrente de su cama. Después de eso, mi hijo logró articular: «Está parado ahí», pero continuaba entre lágrimas y risas de manera muy inusual. En ese instante, dirigí mi mirada hacia el espejo y les aseguro que vi algo en él, aunque no logré distinguir qué era, porque el espejo se empañó súbitamente. El ambiente en la habitación cambió drásticamente. Se tornó gélido y opresivo, y fue entonces cuando comencé a comprender que lo que estaba sucediendo con mi hijo no era nada corriente. Como mencioné anteriormente, mi esposa profesa una ferviente fe católica, así que en ese momento tomó a mi hijo y me indicó que nos dirigiríamos a la casa de mi suegra. Mi suegra es muy creyente en todas esas cosas, especialmente en la brujería. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando llegamos a la residencia de mi suegra, y mi esposa le relató todos los sucesos. Después de escucharnos atentamente, mi suegra nos pidió que aguardáramos mientras ella buscaba a alguien que nos asistiera. Así que permanecimos en su hogar aguardando su regreso. Tras un buen rato, mi suegra retornó acompañada de una anciana muy longeva. Calculo que aquella mujer debía tener más de 84 años. Lo que me pareció sorprendente es que al conversar con ella se percibía una calma y serenidad inexplicables. Ella nos explicó que era necesario adquirir agua de colonia, agua ardiente, albahaca y algunas otras hierbas. Hasta ese momento seguía siendo escéptico porque no comprendía para qué necesitaríamos todas esas cosas. No obstante, mi esposa, sin vacilar,
abandonó la casa de mi suegra y se encaminó a obtener todo lo requerido. Decidí acompañarla y, dado que era de noche, nos costó un poco encontrar los elementos necesarios. Cuando regresamos con todas las cosas, aquella anciana llevó a cabo una especie de ceremonia, utilizando los ingredientes que le habíamos llevado, preparando una mezcla que vertió en la botella de agua de colonia. Al concluir, nos instruyó a que todos los días, puntualmente a las 7 de la noche, aplicáramos esa mezcla con la yema del dedo, haciendo una cruz en la frente de nuestro hijo, además de humedecerle las manos y los pies con la misma mezcla. Después de eso, me indicó que retirara el espejo del cuarto donde había ocurrido el incidente y que lo destrozara y desechara, advirtiéndonos que nunca dejáramos espejos cerca del niño, ya que los pequeños son tan inocentes como los ángeles y, debido a su gran vulnerabilidad, el diablo siempre intenta tentarlos. Honestamente, me quedé sumamente sorprendido por todo lo que nos dijo la anciana. Como solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera protegido, esa misma noche, al regresar a casa, tomé el espejo, lo saqué y lo llevé al basurero que queda cerca de nuestra residencia. Cuando lo rompí, créanme, sentí una ráfaga de aire extremadamente caliente que emanó del espejo roto. Realmente me quedé atónito, especialmente cuando alcé la vista y vi dos zopilotes muy peculiares posados en un árbol. Parecía como si me estuvieran observando fijamente. Era extraño ver a esas aves rondando el basurero a altas horas de la noche. Al llegar a casa compartí todo lo ocurrido con mi esposa. Al día siguiente regresamos a la casa de mi suegra y mi esposa le relató nuevamente todos los sucesos. Tras escucharla, mi suegra fue en busca de la anciana. Esta vez me indicó que escarbara en las esquinas de mi hogar y que encontraría algo enterrado, pero que no intentara abrirlo, sino que simplemente lo guardara y ella acudiría a nuestra residencia al día siguiente. Seguí sus instrucciones y excavé en las esquinas de mi casa. En una de ellas encontré una botella de cerveza con un contenido negro en su interior. Al día siguiente, la anciana se presentó en mi hogar, le entregué lo que había encontrado y ella procedió a realizar una purificación. Después de concluir, nos reveló que alguien había ofrecido a nuestro hijo al diablo a cambio de algo, aunque desconocía qué recibiría esa persona a cambio. En ese instante, mi forma de pensar experimentó un cambio radical. La anciana, acompañada de mi esposa, esparcieron diversas lociones por toda la casa, las cuales había preparado previamente, y así permanecieron durante un buen rato. Con el transcurso de los días, comenzaron a aparecer numerosas moscas, a pesar de que manteníamos la casa siempre impecable. Asimismo, hallamos 2 serpientes de coral y algunos sapos. La anciana llevó a cabo varios tipos de rituales y purificaciones en mi hogar durante casi un mes, y gradualmente el ambiente comenzó a transformarse. Nunca más se avistaron animales extraños, y lo más importante, mi hijo no volvió a levantarse llorando y riendo como en aquellas ocasiones. La anciana nunca solicitó ningún pago por sus servicios. Al finalizar, nos instó a que leyéramos la Biblia y nos recordó que, sin importar nuestra afiliación religiosa, Dios es uno solo. También nos aconsejó que estuviéramos atentos a nuestros allegados y familiares, ya que muchas veces cuando alguien enferma repentinamente es porque alguien desea hacerle daño. Esto me llevó a reflexionar, pues una conocida enfermó hace un tiempo y de repente perdió la movilidad. A pesar de las múltiples evaluaciones médicas y consultas con diferentes especialistas, no se encontró ninguna causa y poco después falleció. Reconozco que mi relato puede sorprenderles, pero después de esa vivencia, ahora tengo fe en las famosas purificaciones, en la pulsera de venado y en el mal de ojo, porque lo viví en carne propia y ahora lo respeto. Sé que puede haber quienes no crean en mí, pero lo único que sé es que los enemigos siempre están al acecho. Lamentablemente, la anciana que nos ayudó falleció en 2021 y su velorio atrajo a mucha gente, incluso personas que no eran del estado.
Fue entonces cuando conocí a otras personas a las que esa anciana había asistido desinteresadamente. Me relataron diversas experiencias igual de impactantes que la mía, y como mencioné anteriormente, conversar con esa anciana generaba una profunda sensación de paz y confianza. Nos dirigíamos a ella como si la conociéramos desde hacía años. Siempre le estaré eternamente agradecido. Número 3. Encuentro con lo desconocido en el bosque universitario. La narración que me dispongo a compartir ocurrió hace algún tiempo en mis años universitarios. En esa ocasión me encontraba en compañía de otro amigo. Ninguno de nosotros sospechaba que en el bosque cercano al campus Madero de la UANL se llevaran a cabo rituales de brujería. La verdad es que aquella vivencia resultó sumamente inquietante para ambos. Todo tuvo inicio en una noche en particular en la que nos quedamos hasta muy tarde en la universidad. Recuerdo que eran casi las 12 de la noche cuando mi amigo y yo salimos del campus. Nos dirigíamos directamente a la casa de un amigo que residía muy cerca, dado que a esa hora resultaba complicado encontrar transporte que nos llevara a nuestras residencias. Por ello, con precaución y manteniéndonos alerta ante cualquier eventualidad, nos pusimos en camino hacia la vivienda de nuestro amigo. Para acortar la distancia, solíamos tomar un atajo a través del bosque, una ruta que nunca antes habíamos transitado durante la noche. Aunque nos sentíamos un tanto nerviosos debido a la hora, decidimos avanzar poco a poco. A medida que nos adentrábamos, el ambiente comenzó a cambiar y a adquirir una atmósfera fría y, en cierto sentido, inquietante. De repente, entre los árboles, empezamos a percibir voces, como si estuvieran entonando rezos o algo similar. Esto nos llenó de temor a mi amigo y a mí, y aunque intentamos mantener la calma, no lo conseguimos y optamos por aumentar el paso. Cuando estábamos a punto de llegar al final del sendero, entre la maleza, divisamos unas figuras vestidas de negro rodeando algo en movimiento. Debido a la distancia, no logramos identificar qué era. Esas personas o lo que fueran eran las responsables de las voces, y mientras permanecían allí, quemaban algo que producía una especie de humo. Jamás pudimos distinguir sus rostros, pero su mera presencia nos infundió un miedo indescriptible. Llenos de terror, salimos corriendo de ese lugar y al llegar al final del camino, nos topamos con un guardia del campus que ya nos estaba aguardando junto a un vehículo. Nos indicó que subiéramos al auto, y aunque pensábamos que algo malo estaba ocurriendo en esa zona, le preguntamos si podía investigar. Al parecer ya estaba al tanto de lo que sucedía allí y nos advirtió que no era seguro transitar por allí de noche, ya que siempre ocurren incidentes y muchos han informado haber visto a ancianas vestidas de negro y todos en la zona saben que se tratan de brujas. Al enterarnos de eso, se nos puso la piel de gallina. Afortunadamente, aquel guardia nos llevó hasta la casa de mi amigo. Una vez allí, decidí llamar a mi mamá para contarle lo ocurrido. Sin embargo, me extrañó un poco que tan pronto como respondió la llamada, ésta comenzara a cortarse. Llegó un momento en el que no pude decirle nada, y de repente la llamada se cortó por sí sola. No pasó mucho tiempo antes de que mi mamá me llamara de vuelta. Visiblemente preocupada, empezó a preguntarme si una mujer había gritado, a lo que respondí que no, que solo estábamos mis amigos y yo. Ella, un tanto nerviosa, me dijo que cuando contestó, escuchó claramente a alguien gritar, «Aquí estoy». En ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y preferí no contarle nada más a mi mamá sobre lo ocurrido. Para cambiar de tema, comencé a hacerle otras preguntas y después de un rato de conversación colgué. También decidí no contarle nada a mis amigos para no asustarlos ni sugestionarnos. Sin embargo, nunca entendí qué fue lo que sucedió o si esas extrañas personas nos hicieron algo después de verlas. Verdaderamente, aquella experiencia nos llenó de terror y desde entonces nunca más nos aventuramos al Cerro de Mederos en Monterrey, ni de día, ni mucho menos de noche.
Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.